Gracias. Con el siempre cálido saludo de bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, martes 3 de mayo de 2022, nos reunimos en esta mañana soleada, vía virtual, a analizar un episodio más de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, aún no contada. Y en el día de hoy vamos a hacer un recuento y un análisis de los hechos que condujeron a un sangriento combate que se presentó con la cuadrilla 39 de las FARC en el área rural de San Carlos de Guaroa, en el municipio centro-norte del departamento del Meta, muy cercano a Villavicencio, y que ha sido afectado por diferentes tipos y etapas en la violencia que parecería no tener fin en Colombia. Estos hechos ocurrieron en 1992, el 30 de abril, en un carreteable que conduce desde el municipio de San Carlos de Guaroa a la vereda del Diamante, en un punto que se conoce como La Picota. Y fue un golpe importante, pero un combate sangriento que nos ubica en el tiempo y en el espacio de las dificultades que ha experimentado por siempre la fuerza militar para tratar de traerle paz a Colombia, donde muchos quieren que haya odio y violencia. Entonces, bienvenidos todos, y en el día de hoy vamos a ver un interesante episodio más de esta larga y prolongada sucesión de hechos de violencia contra nuestro país. Muchas gracias, mi coronel, por sus palabras introductorias. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de San Carlos de Guaroa en el departamento del Meta? En este mapa vemos una división general del departamento del Meta en la parte superior, y en la parte inferior vemos la localización geográfica de ese departamento en relación con el resto del país. Ayer también estudiamos un caso del Meta que era aquí en el sur, en el centro sur. Hoy vamos a estudiar en el centro norte. Como lo decíamos ayer, el departamento del Meta al occidente está muy ligado con la cordillera oriental, y todo lo que existe al occidente de este departamento es piedemonte llanero. O sea, es terreno que es semi ondulado, y si se avanza al occidente, pues ya se vuelve montaña alta, inclusive llega al páramo de Sumapaz, o si se avanza al occidente, al oriente, se va desapareciendo la montaña y se va convirtiendo en lo que los metenses llaman el llano llano. El municipio de San Carlos de Guaroa tiene algunas pequeñas ondulaciones todavía, producto de esa formación que proviene de la cordillera, y ya más hacia el oriente es un municipio plano. Y el departamento, pues al norte, tiene límites con Cundinamarca en un sector muy montañoso que llama los Farallones de Medina, y más hacia el oriente avanza y ya se encuentra con el departamento de Casanare, y también tiene su región casi toda plana. Al sur, lo veíamos ayer, está con el río Guaviare, limitando con toda la selva del Guaviare, y este municipio grande que tenemos aquí es el famoso municipio de Mapiripán, donde ocurrió una masacre cometida por grupos de autodefensa ilegal. Y al oriente está el municipio más grande de todo el departamento, que es Puerto Gaitán, hermoso municipio de tierras muy pródigas, pero afectado por muchos años por la violencia. Y luego el departamento, en un capricho del hombre, le trazan una línea recta que es un límite que para el llanero no existe, y ese límite es con el departamento del Casanare y con el departamento del Bichada y con otros de la región oriental de Colombia, pero son límites que están tomados de manera imaginaria, no son producto de la formación natural de los accidentes propios del terreno. Lo mismo ocurre al sur, en otro municipio del Meta, que también está
separado del departamento del Guaviare por una línea imaginaria. Por lo demás, es un departamento que tiene muchas aguas, muchos ríos, muchas quebradas, muchos caños y que llueve muchísimo durante casi todas las épocas del año por la situación geográfica con respecto al resto del planeta. Pero su cercanía con la capital de la República y la idea de las guerrillas comunistas de tomarse el poder desde la zona del Pato y de la zona de Uribe, Meta y el Huila, como vemos, son todas limítrofes con el departamento de Cundinamarca, inclusive con la zona rural de Bogotá, aquí en el páramo Sumapaz. Entonces, casi siempre cuando se habla del Meta no se tiene en cuenta que el Meta hace parte de las formaciones que nacen en el páramo Sumapaz, que está muy cerca de Cundinamarca y que por esa razón las guerrillas comunistas se asentaron y venían creciendo hacia acá. Y que San Carlos de Guaroa, por su ubicación geográfica, para extenderse hacia el llano o avanzar hacia la cordillera con destino a Bogotá, tiene una ubicación geoestratégica ideal para ese proyecto. Mi coronel, ¿cuáles son las características geopolíticas del municipio de San Carlos de Guaroa y de la vereda del Diamante, donde ocurrieron los hechos? Bueno, mi coronel, entonces aquí vemos un mapa del departamento del Meta y vemos que sobre el centro del departamento está el eje de gravitación de la economía y el desarrollo del mismo, o sea, donde la región es plana o semiplana y que al occidente están unos municipios que los hemos conocido siempre es por la problemática sociopolítica y por la violencia. Entonces eso nos quiere decir que el municipio en sí, San Carlos de Guaroa, que está ubicado aquí, lo vemos en color verde, aquí está el punto que lo indica, tiene su área urbana muy al sur y hacia el norte, en los límites con Villavicencio, que es la capital. Entonces, una zona completamente despoblada, llena de fincas ganaderas, llena de cultivos, pero no está concentrada la población en este sector norte, ni occidente, ni oriente, sino que la población está concentrada al sur, ya más cerca de San Martín y de Granada. Pero la carretera que une con Villavicencio es importante, es una carretera que ha tenido algún mantenimiento, no lo ideal, pero sí es una carretera que siempre ha tenido buena funcionalidad. Y al occidente del departamento están sectores que han sido conflictivos, también son municipios agrícolas, pero ya muy pegados al piedemonte y a la cordillera, y eso le ha dado otra característica distinta para la guerra de guerrillas, que es lo que más se ha sentado. Y al sur del departamento, que ya tiende a ser selvático o límites con la selva del Guaviare, también ha sido infortunadamente afectado por la presencia de guerrillas, como vemos la Uribe, la Macarena, Puerto Concordia, Puerto Rico, Mapiripán, Puerto Lleras, Vistahermosa y San Juan de Arama, mesetas, lejanías. Ese es un espacio que históricamente, cuando lo nombran, cualquier colombiano inmediatamente lo identifica con guerrillas. Y eso pues nos indica el abandono que ha tenido el Estado frente a esos municipios y la corrupción de la politiquería que es tan grave en esa región. Entonces vemos que realmente el epicentro de la economía y del desarrollo está en un eje que se centraría o que se ubicaría dentro del centro del departamento y que hasta el municipio de Fuente de Oro, que hace parte de ese recurso, ha sido víctima de la guerrilla en muchos años. Y hemos visto ya casos en este episodio, en este programa, episodios en los cuales analizamos problemas en lejanías, en mesetas, en la Uribe, en Vistahermosa, porque el departamento ha sido así. Inclusive recordemos que con el proceso o las conversaciones que hizo Andrés Pastrana con las FARC, metió buena parte de esta región dentro de los municipios en los cuales las FARC pidieron el despeje. Y si lo analizamos de esta manera geoestratégica, lo que estaban era rodeando a Bogotá y teniendo un área donde no los podía tocar nadie. La Macarena, Vistahermosa, la Uribe y Mesetas, los cuatro.
Pero quien conoce mesetas sabe que estar en mesetas ya tiene de una vez el control sobre Lejanías y San Juan de Arama. Entonces, realmente lo que tenían las FARC era todo este occidente, que es grandísimo, con proyección al oriente en Puerto Rico, Puerto Concordia y el Guaviare. Todo eso lo tenían controlado. Y aquí al occidente, San Vicente del Caguán, más el control sobre la cordillera. O sea que si miramos, sin exagerar, el control llegaba a Neiva y a Florencia facilito todo lo que les despejó Andrés Pastrana en aras de su premio Nobel de Paz. Entonces ya entendiendo toda esa formación geopolítica que hay alrededor, pues quiere decir que San Carlos de Guaroa no era la excepción y que desde siempre ha estado en la mira. Aquí vemos una foto un poco borrosa por la resolución, pero nos muestra que es un municipio que ha crecido pegado al río Guamal, que tiene unos cultivos espectaculares y que su tierra es casi plana. Pero recordemos que el municipio está al sur, o la área urbana está al sur del municipio, y que el resto de su territorio es casi todo cultivado por cultivos de pancoger y por ganadería. Pero aquí vemos la característica de todos nuestros pueblos, un pueblo tan bien ubicado, tan cercano a la capital del Meta, en un departamento que es rico en petróleo, que es rico en producción de cultivos y que ha recibido mucho apoyo todo el tiempo del Estado en regalías y transferencias de recursos, pero ahí la foto nos dice todo, con las calles destapadas, no todas, pero todavía calles destapadas, y eso no tiene perdón de Dios para una dirigencia que sea tan corrupta y se desaparezcan los recursos. Entonces eso conduce a que la guerrilla se fortalezca, a que se posicione, a que se justifique, porque cuando llueve eso se vuelve una lodazal de esas calles, y cuando hace sequía es insoportable el tierrero, el polvero que levanta. Y como se ve ahí, son calles sin desagües, sin alcantarillados, bien hechos. Entonces, eso es motivo para que las guerrillas encuentren justificación para reclutar la gente. Aquí a la salida del municipio sobre el río Guamal hay un puente espectacular, una de las obras de ingeniería interesantes que tiene el país, y está construido en 3 arcos. Son de concreto y con unos arriostramientos superiores en metal que los vemos bien desarrollados, pero paralelamente se nota que todavía hay mucha pobreza, mucha falta de desarrollo, y es curioso, semejante puente, semejante obra tan interesante de ingeniería y la vía que está paralela todavía destapada, y las casas, como se ven, son casas hechas por los mismos habitantes sin ninguna proyección urbana y seguramente sin ningún estudio de suelos ni de desarrollo. Entonces, eso nos indica la realidad de lo que ocurre en este departamento, en este municipio. Se ve el follaje muy amplio que hay al lado y lado del río. También se nota los espacios que el hombre ha ido destruyendo para abrir sus fronteras, y después cuando llegó el narcotráfico también afectó esa región con cultivos de coca. Aquí vemos ya un sitio muy cercano donde ocurrieron los hechos, completamente plano, terreno que ha sido deforestado para sembrar pasto, alimentación de ganado, y se nota en el piso las huellas del tráfico del ganado, que donde pisa deja unos huecos tenaces, y más con la lluvia que hay en el llano permanente, pues apenas. Y al fondo se ve todavía el bosque primario, que poco a poco el hombre lo ha ido desapareciendo para llenarse de desarrollo vacuno, ganadero. Y vemos al fondo el cielo, eso es lo normal en el llano, es el preludio siempre de las lluvias, ese cielo azul despejado con esas nubes bajitas, de pronto se suben y se vienen unos aguaceros impresionantes, y luego vuelve y pasa la lluvia, sale el sol y el llanero vuelve y sigue en su trabajo como si no hubiera ocurrido nada. Entonces, esas son las características
geopolíticas de un municipio interesante, rico, pero abandonado en su casco urbano y en el desarrollo social de sus habitantes. Y se ha hecho, claro que no se puede negar que no se ha hecho. Se han hecho cosas y se ha tratado de integrar, pero con toda esa riqueza y esa posibilidad de desarrollo está muy quedado, igual que muchos municipios de Colombia. Gracias, mi coronel. Para la época de los hechos, la administración de César Gaviria era laxa e imprecisa para enfrentar el problema subversivo en el campo político, además de ser incapaz de someter a los terroristas del cartel narcotraficante de Medellín. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica de la emboscada de la comunidad guerrillera Simón Bolívar el 30 de abril de 1992 con el fuerte enfrentamiento armado entre tropas de la 7ª Brigada y bandoleros de la cuadrilla 39 de las FARC en el sitio La Picota, vereda del Diamante, municipio de San Carlos de Garoa, Meta? Bueno, mi coronel, entonces, ayer veíamos cómo estaba la coordinadora guerrillera en mitad de año del 91. Aquí ya la vemos en el 92. Ha transcurrido un año después de los hechos que narrábamos ayer en Puerto Rico, Meta, y lo que indican los archivos históricos y quienes vivimos toda esa época en el país, en diferentes regiones, lo recordamos muy bien. El terrorismo comunista de las FARC, el ELN y el EPL estaba disparado. Tenían un triunfalismo impactante. Las fuerzas militares hasta ahora estaban dando ese salto cualitativo tan importante que se dio de trabajar primero en equipo y segundo de fortalecer sus medios, porque la Fuerza Aérea estaba muy limitada. Eso lo recordamos todos, que para pedir un apoyo de ametrallamiento con el avión fantasma, eso era un complique porque había muchos puntos en el país donde se requería y, la disponibilidad de los equipos por mantenimiento y por todo lo que significaba eso eran insuficientes. No había suficientes helicópteros tampoco. Y había dificultades en el transporte de las tropas, en el abastecimiento, en la misma dotación. Estaban hasta ahora completándose las unidades con fusiles Galil. No existían todavía los soldados profesionales, sino que eran unos soldados voluntarios que terminaban el servicio y no estaban muy adecuados dentro de la disciplina. Y las fuerzas militares, con la Constitución del 91, acababan de perder su más importante herramienta para mantener la disciplina, la ley y el orden, que fue un bache grande que quedó ahí del manejo del régimen disciplinario y la justicia penal militar. Y no creemos equivocarnos si decimos que esa fue una de las causas para un poco de problemas posteriores que vinieron, porque duramos varios años, quienes teníamos mando de tropas, comandando unidades y disciplinándolas sin reglamento. No había forma de aplicar porque se inventaron, dizque, una asimilación de los procedimientos disciplinarios civiles al procedimiento disciplinario militar, y eso era imposible porque en el caso de tropas terrestres como el ejército y más de combate contra guerrillas, donde esté en actividad permanente todos los días, es muy difícil hacerle un procedimiento disciplinario a una persona con todo lo que eso demanda, tantos pasos y legalismos y formulismos, y eso se prestó para diferentes situaciones de indisciplina. De igual manera, no se había reglamentado completamente la carrera del soldado profesional, y era usual que esos soldados, cuando se daban cuenta de que la guerra estaba creciendo, simplemente abandonaran la unidad. De un momento a otro dejaban su armamento y se iban. Se le presentaron varias dificultades a comandantes y todo eso ayudaba al triunfalismo de las guerrillas en el país. Sin embargo, unidades de soldados regulares dieron el combate, soldados que apenas prestaban 18 meses y fueron muy efectivos en todo el país contra guerrilleros experimentados
de 20 y 30 años que ya había en esa época. Entonces, había un triunfalismo de la guerrilla, pero también había una vocación y un espíritu de cuerpo importante entre las fuerzas terrestres que ayudaron a combatir eso. Y también para la época, la guerrilla cogió de una vez como objetivo principal atacar poblados y ocurrieron muchísimos asaltos a poblados pequeños y medianos que sería eterno recordarlos aquí, pero hubo en el departamento del Magdalena, donde aparentemente todo era en paz, aparecieron las guerrillas, en el Cesar, en el Tolima, en el Huila, en Vistahermosa, en el Meta, allá en toda la zona de límites con el Guaviare. En el mismo Guaviare, el municipio de Miraflores era cada rato lo asaltaban, en el Huila, Algeciras, en Nariño, que ha sido un departamento tan tranquilo, comenzaron a aparecer guerrillas cometiendo crímenes. Entonces había un triunfalismo y un terrorismo desatado en todo el país. Además del narcotráfico, que ya se ha convertido en la línea legal y que era ya motivo de análisis para incrementarlo, y cómo Simón Trinidad, que era la persona encargada de hacer las transacciones y de dirigir las finanzas en el exterior, movían ya en los paraísos fiscales y otros bancos de otras entidades de la banca internacional, movían importantes sumas de dinero en dólares. El secuestro se comenzó a disparar desde esa época y fue una década completa entre 1990 y el año 2000 en que el secuestro fue una de las industrias más poderosas de finanzas de las FARC, y desde esa época se disparó fuertemente. También, además de que se desdoblaron cuadrillas, se volvieron comunes los famosos retenes ilegales, y ahí fue cuando apareció por primera vez el bandido Romaña, proveniente de esa región, del Meta, norte del Meta. Claro, él venía desde el sur, de donde se han organizado las cuadrillas, pero estaba delinquiendo en el norte del Meta y el oriente de Cundinamarca, y a menudo salía y montaba sus retenes ilegales y secuestraba a personas en la vía Villavicencio-Bogotá. Pues para llegar a los llanos de Orientales no hay sino dos caminos desde Bogotá, uno por Chipaque, que es la común, el de Lucenza normal, y el otro es por Sogamoso, por donde hemos visto también otros casos en estos días. Y en ambos, como vemos, si miramos los hechos que hemos analizado, estaba la guerrilla causando acciones criminales. Entonces prácticamente tenían partido el país en dos. Todo el oriente estaba controlado por el terrorismo comunista y el occidente, el Estado trataba de proteger. La única forma de llegar allá al oriente era por avión para estar seguro, pero para el transporte tanto de productos sacados de los llanos como de productos llevados del centro del país a los llanos se complicaba muchísimo. Y además vemos, como lo estábamos viendo ayer, que estaban empecinados en controlar los cursos fluviales. Entonces, de esa manera es que hay que entender cómo se manejaba el plan estratégico de las FARC, y que no eran hechos aislados, sino que todo estaba apuntando a partir el país en dos, y ese desdoblamiento de cuadrillas y esos retenes ilegales tenían unos objetivos muy altos, diferentes a como los miraba la prensa, que era simplemente que salieron y causaron zozobra en una región, pero esto hacía parte de un plan integral. Ya lo hemos repetido, eran fuertes los nexos con Pablo Escobar, pero se comenzaron a detectar también nexos con el cartel de Cali, que hasta el momento había sido supuestamente ajeno, y finalmente con la caída de Escobar, que fue en ese mismo año, a finales, que fue en el 93, un año después, el cartel de Cali pasó a ser la principal fuente de financiación de las FARC en el contubernio con el manejo del narcotráfico. Había un énfasis grande en el reclutamiento de menores en el departamento del Meta, en todos esos municipios, como lo acabamos de ver, afectados por la presencia de la guerrilla. Se podría decir, sin temor a equivocarse uno, que no hubo una sola familia de todos esos municipios que no tenía hijos o familiares en la guerrilla. Entonces, por eso también se complicaba tanto hacer inteligencia en esa región. Seguramente si se pregunta a quienes habitaban en esa época la región lo van a negar, pero los hechos lo demuestran. Los cuadernos que se le encontraban a la guerrilla en cada combate
daban cuenta de organización de lo que llamaban las juntas populares, las juntas revolucionarias en distintas regiones. Era un trabajo grande que lo han hecho durante años y se han extendido como el cáncer que hace metástasis afectando diferentes órganos. Y también un control extorsivo sobre la petrolera que ya estaba funcionando en el Meta, una amenaza latente de meterse a la base aérea de Apiay y causarle daños. Eso era permanente, esa amenaza, y se leía. Acababa de pasar la operación en Casa Verde y las FARC hablaban de que había que inutilizar la Fuerza Aérea en tierra porque sabían que era la que les podía causar daños con los bombardeos. Ocurrieron muchos casos, asesinatos de militares, el plan Pistola y muchos menores de edad cometiendo todos esos crímenes. Entonces, cuando guerrillero se capturaba de esa región y se entrevistaba, daba a entender que eso estaba poblado de guerrilleros, nublado de milicias, gente traída del Chocó, gente traída del Cauca, todos ya metidos de lleno en la organización de una revolución. Y en Piñalito, un caserío muy famoso en el Meta, había un bandido que le decían Alcacelser, que era el que controlaba la droga, el narcotráfico. También por esa época asaltaron el municipio de Puerto Lleras, asaltaron el municipio de San Juan de Arama. Fueron muchos los casos que ocurrieron y siempre con una cantidad de menores impresionante. Y muchos de esos menores fueron enviados a Cundinamarca a reforzar las cuadrillas 50, 51, 52, 53, 54, 55 al suroriente, al occidente la 42, más al noroccidente la 22, y también otros fueron enviados de Casanare a Boyacá para avanzar con la 38 y 56 hacia Bogotá. Paralelamente, el Frente Internacional estaba muy activo, el Partido Comunista muy activo en relaciones con el comunismo venezolano, y tenían oficina en México, ya lo hemos repetido en todas estas últimas reuniones. Marcos Calarcá en ese tiempo estaba muy obeso y era el que dirigía, aparecía siempre con su figura descomunal haciéndole la difusión a las FARC en México, y en Venezuela estaba el contacto avanzando para la toma del poder que planeaba el señor Hugo Chávez. Entonces miramos que se estaba gestando era el derrumbe del Estado colombiano, y sin embargo las fuerzas militares lo impidieron. Y para esa época ya se produjo el enredo en los diálogos de Caracas y Tlaxcala, porque como lo analizábamos la semana pasada, el EPL, que delinquía en el nororiente, secuestró y asesinó en cautiverio a un parlamentario muy conocido allá en el norte de Santander, de nombre Argelino Durán Quintero. Y la muerte de Argelino Durán Quintero enredó los diálogos que se trasladaron a Caracas, primero por el fracaso del golpe de Chávez, y segundo porque los bandidos lo pidieron, y tercero porque el señor de la calle le servía de mandadero todo el tiempo y no aportaba nada para la solución del problema, como tampoco lo aportó en Caracas, en La Habana. Entonces los diálogos estaban enredados, la guerrilla hacia terrorismo, las finanzas crecían, cada acción estaba adecuada o encuadrada dentro de un plan estratégico, y el país estaba realmente asoleado por la presencia guerrillera. Ocurrieron muchos casos de lo que se llamó el plan Pistola, que consistía en llegar a un poblado, a un municipio, a una vereda, y asesinar a quien no estuviera de acuerdo con ellos. Eso era conjunto, los tres grupos, el EPL, el ELN y las FARC. El ELN lo hizo muy famoso, como lo hemos visto en días anteriores en Antioquia, en el nordeste y el suroriente de Antioquia. Fueron muchos los campesinos y personas asesinadas con plan Pistola, policías también que les robaban el armamento. Pero en el departamento del Meta ese era y sigue siendo el pan de cada día, cada vez que la guerrilla quiere, como dicen ellos, ajusticiar o cobrarle cuentas a alguien. El plan Pistola es lo más usual. Entonces, desde esa época se enfatizó esa acción. Bueno, ¿cuáles fueron las actividades más recientes a la emboscada de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar el 30 de abril de 1992, con el fuerte enfrentamiento armado entre tropas de la 7ª Brigada y bandoleros de la cuadrilla 39 de la FARC
en el sitio La Picota de la vereda del Diamante, municipio de San Carlos de Guaroa, Meta? Bueno, mi coronel, igual que en todos los casos que ocurren, enfrentamientos y combates y golpes, y choques, bombardeos, etcétera, pues tiene que haber un previo trabajo de inteligencia y de actividades de ambas fuerzas en conflicto, en combate. Pero aquí era reiterativa la información que llegaba a la 7ª Brigada y al batallón Servies, y a las secciones de inteligencia de la Policía Nacional, de la presencia permanente de bandoleros en los municipios de Guamal y Castilla. Y ya era muy reiterativo era que los tipos estaban tan seguros de que tenían control del área que se desplazaban por las carreteras normales en vehículos, visitaban las fincas, cobraban la extorsión, daban charlas. Y esto parece de película porque entre Villavicencio y Guamal habrá una hora y cuarto en carretera. Y como les digo, no era tan buena, pero tampoco era tan mala la carretera en esa época y permitía, en teoría, un movimiento o un flujo de tropas hacia allá. Y pues Villavicencio ya para esa época era una guarnición militar importante, tenía como siempre la base aérea que es muy importante para la seguridad nacional, tenía el comando de la 4ª División, el comando de la 7ª Brigada, batallón Servies, batallón de Ingenieros Albán, y muy cerca de Villavicencio, pues realmente cerca en Granada, el batallón Vargas. Se había activado el batallón de contraguerrilla número 7, Héroes de Arauca, y un batallón de servicios que, aunque su función era otra, pero también tenía unidades de combate. Había un grupo que en el tiempo no lo llamaban gaulas, sino GOES, que también operaba contra el secuestro. Y en síntesis, pues el área era muy grande, era demasiado grande el área de la jurisdicción de la 7ª Brigada para operar, pero es increíble que Guamal, siendo tan cerquita, ya los bandidos anduvieran en carros, moviéndose y visitando las fincas a cobrar la cuota y armados con fusiles y con brazaletes de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, dando órdenes y organizando a la gente, pero estaba ocurriendo. Y lo mismo Castilla no es tan lejos de Villavicencio, es ahí cercano a Guamal y a San Carlos de Guaroa. Todo eso es una región cercana y las carreteras, repito, no eran las mejores, pero tampoco impedían el tráfico. También con la captura de un bandolero de estos y los documentos que le encontraron y lo que confesó, se descubrió que había un plan para atacar el municipio de Acacías. Acacías, pues, es muy nombrado en Colombia, es por la colonia penal de recuperación de delincuentes, pero también es un municipio que queda más pegado a la cordillera, que tiene un caserío muy importante que llama Manzanares, completamente abandonado. Cuando lo conocimos por allá en el año 95, 94, eso daba grima. Y es que uno de los caseríos de ese municipio completamente no tenía ni carretera para cruzar. Para llegar allá era un carreteable destapado. La única forma de entrar allá, pues, por Cundinamarca, por el lado de Caquesa, en el alto de Portachuelo, donde la guerrilla era la que tenía el control, y el caserío abajo tenía una salida directa por el sur hacia el Meta, pero había un puente que lo han construido como 10 veces en papeles, pero en la realidad nunca existía y se habían robado esa plata muchas veces. Una zona también muy pródiga para la agricultura, pero totalmente abandonada, y la guerrilla controlándola en esa región. Para esa misma época, el EPL intentó abrir zona en Portachuelo, en la región que le estoy mencionando, y hubo unos combates muy fuertes. Se comentaba que el EPL ha dejado una caleta con un montón de dinero enterrada y que los dos que manejaban la caleta murieron, y que fueron muchos los guerrilleros que llegaron a esa región preguntando y presionando a los campesinos por la caleta y jamás la encontraron. Bueno, también se sabía que las cuadrillas 31 y 39 se estaban desarrollando en ese proceso de desdoblamiento de cuadrillas
la 39 o la 31 generó la 39 y por su ubicación geográfica y su área de delinquir estaba muy cercana. La 31 estaba entre Acacías, el Alto de Portachuelo que les menciono, un corregimiento que llaman La Concepción, que sale a la carretera, y el norte de Villavicencio. Y la 39 estaba al oriente de Villavicencio, Guamal, Castilla y San Carlos de Guaroa. Pero la integración era permanente y también había un poco más al norte de ellos la cuadrilla 51, que era la de Miller Perdomo. Se movían y tenían mucha actividad. Inclusive algunas de las acciones criminales las hacían en conjunto. Todo eso para ir rodeando a Bogotá. Pero también se recibía información ya pues frontal, era que en las veredas de San Carlos de Guaroa eran permanentes las reuniones. Llamaban los campesinos, y cuando las tropas llegaban, porque las tropas patrullaban, no es que los bandidos estuvieran ahí tranquilos, pero tenían sus sistemas de alarma y nunca los encontraban, o se presentaba un enfrentamiento breve y no pasaba nada más. El reclutamiento de menores en esta zona sí que se hizo fuerte. De ahí salió gente para las cuadrillas 51, 52, 53 en Cundinamarca, para la 31, la 39 y para lo que llamaban la Escuela de Fuerzas Especiales en el EMBO, que la manejaba el Bono Jojoy. Entonces estamos viendo que es una época de un trabajo muy intenso. El patrullaje también era intenso, pero no se tenía toda esta información tan clara, y las múltiples misiones que le ponen al ejército tampoco lo permiten. La policía antinarcóticos fue víctima de varias emboscadas 2 veces en el río Upía, en el mismo sitio, y la misma cuadrilla le hizo la misma emboscada yendo para Villavicencio. Y esta región del oriente de Villavicencio estaba en poder de las FARC y del control del narcotráfico por parte de ellos. Entonces no es nuevo, lo niegan, pero eso es un trabajo largo, y prueba de ello es que uno de los jefes, que era Walter Mendoza, un sujeto que es de Boyacá, de Miraflores, Boyacá, nació y creció en medio de la época de Ciro Trujillo, y ahí, hijo del Partido Comunista, es uno de los que estuvo en Cuba hablando de paz, y ahora es uno de los jefes de la Segunda Marquetalia en Venezuela. Él era el jefe de la cuadrilla 39 y era los que más terror causó en esta región, y desde esa época estaba encargado del narcotráfico. Estamos hablando de allá hace 30 años. Entonces imagine cuántos años lleva este bandido traqueteando. Y también era común, ya lo dijimos, que específicamente en este sitio de San Carlos de Guaroa los bandidos anduvieran en vehículos para arriba y para abajo. Entonces era como había que montar una operación de cazarretenes con riesgos, como lo vamos a ver, pero se montó con base en esa información. Mi coronel, ¿cómo ocurrieron los hechos del enfrentamiento armado entre las tropas de la 7ª Brigada y los bandoleros de las FARC en el Diamante, municipio de San Carlos? Bueno, entonces ya dijimos que el problema número uno era que el apoyo aéreo era muy difícil, porque eran tantas las peticiones que había en todo el país que había que dar prioridades, y el tema del mantenimiento y las tripulaciones y todo lo que tiene la dificultad de la Fuerza Aérea para operar. Entonces, el dispositivo que se tomó con base en la información del movimiento permanente de los bandidos fue muy elemental, pero fue productivo. Se hizo con una contraguerrilla del batallón Héroes de Arauca, que se ubicaba en un sitio donde, de acuerdo con las informaciones, era muy transitado por los bandidos, y iba a montar una especie de retén emboscada para ver el momento en que cruzaran o aparecieran para entrar en contacto. Y tanto al oriente como al occidente, el batallón de ingenieros Albán, con 2 pelotones, uno a cada lado, 35 hombres más o menos, montaba unos cierres de tal suerte que si los bandidos huían hacia un lado o al otro, caían en la emboscada que se les estaba montando a la salida. Eso quiere decir que al ser retén emboscada con el
grupo de los héroes de Arauca, ellos en teoría se dejaban ver, pero se estaban moviendo para cambiar de sitio. O sea, estaban provocando el contacto, estaban haciendo una aproximación hacia el contacto. Y hacían un registro de área porque era muy importante hacerlo, ya que era común que los bandidos también durmieran en esas casas y a orilla de carretera. Creían que ya tenían el control total de la zona. Entonces hacía el registro de área y se montó la operación, salieron la primera noche, instalaron la emboscada, las 2 emboscadas al oriente y al occidente, y en el centro el grupo especializado en contraguerrillas se quedó provocando el contacto. La primera noche vieron un vehículo, carro tanque varado con combustible, se acercaron, hicieron el registro, no pasó nada, pero quedó algo sospechoso. Entonces el oficial que llevaba el mando de la patrulla intencionalmente delante del conductor dijo que iban para un lado y luego hizo la oreja y se devolvió para el otro. Y preciso, al otro día, al amanecer, las tropas se encontraron con los bandidos. Se encontraron, venían en unos vehículos y se destapó uno de los combates más fuertes en carretera, porque es otra forma de la cual no estaba el ejército ni entrenado, sino que esta guerra es así de sorpresiva y hay que desarrollar situaciones que se van presentando de manera sorpresiva, inesperada y completamente fuera de los cánones normales de las doctrinas, y gana el que tenga más habilidad. Entonces se presentó un combate en plena carretera, una balacera como de película, de unos vehículos persiguiendo a otros. Al final, pues llegó el apoyo aéreo con el avión fantasma, pero fue un apoyo más psicológico contra los bandidos que realmente haya causado un efecto, pero logró ese apoyo. Y al final del combate, pues hubo muertos de lado y lado, una operación sangrienta, y ya pues la Fuerza Aérea y el Ejército hicieron la evacuación de lo que sucedió, el registro, la información, y se construyó o se reconstruyó el caso táctico. Pero vemos que fue una situación completamente atípica de operaciones de contraguerrillas, una maniobra que no estaba hasta el momento en ningún reglamento de los que diseñaban las operaciones, porque se hablaba siempre del combate, el golpe de mano, la emboscada, inclusive los combates de encuentro pues eran terrestres, pero un combate de encuentro en una carretera, en vehículos, eso era novedoso y ocurrió, y también dio muchas enseñanzas. Por ejemplo, cuando ya los bandidos se sintieron perdidos, demostraron mucha habilidad para hacer el desembarque y tratar de huir hacia el monte, y hasta que el combate se prolongó, pero en la persecución cayeron soldados. Entonces no fue un combate fácil. Se supone que los bandidos que murieron eran gente entrenada porque ofrecieron resistencia en forma adecuada para sus intereses. Entonces, a grandes rasgos, así ocurrieron los hechos, Coronel González. Gracias, mi mi coronel. coronel. ¿Cómo se cuantifican las estadísticas y resultados durante el fuerte enfrentamiento armado que estamos tratando en el día de hoy, desarrollado en la vereda El Diamante del municipio de San Carlos de Guaroa, en hechos sucedidos el 30 de abril de 1992? Bueno, pues por los resultados nos damos cuenta que fue un combate muy fuerte. 3 soldados muertos, 3 soldados profesionales o voluntarios que llaman en la época, 5 bandoleros muertos. Se decomisaron 8 fusiles, o sea que los bandidos perdieron más gente, o del susto dejaron 3 armas perdidas. Se decomisaron 2 armas cortas, y para esa época el bandido que llevaba fusil y arma corta era uno de los más experimentados. No sé todavía si sigan con esa línea en las FARC, pero el bandido normal no llevaba sino carabina o fusil, pero quien tuviera fusil y un arma corta, generalmente una pistola 9 milímetros, es porque era un cabecilla. Entonces, si cayeron 2, quiere decir que cayeron 2 cabecillas importantes allá. Y si se movían en carro, pues estarían
o irían a cobrar extorsiones o estaban en reuniones, coordinaciones. O sea que fue un golpe muy importante en ese sentido. Y también se les decomisaron radio, municiones, equipos, documentos y otras cosas. Pero el combate fue fuerte, fue una plomacera en una carretera a alta velocidad, los unos huyendo y los otros persiguiéndolo. Entonces fue una situación compleja. Y claro, causó un impacto muy favorable a favor de la séptima brigada en una zona donde ellos actuaban sin Dios y sin ley y eran los que decidían, los que quitaban, los que ponían. Naturalmente la gente civil al ver estos resultados reacciona y se da cuenta que las tropas están con ellos y que los bandidos no son invencibles como ellos pretenden demostrar. Entonces estos resultados fueron importantes, pero no fueron totalmente determinantes ni favorables en la parte militar a las fuerzas militares, sino que demuestran que en la guerra el que va a dar va a recibir y que no hay enemigo pequeño. Mi coronel, ¿cuáles considera que son las consecuencias a mediano y largo plazo derivadas durante el fuerte enfrentamiento en el municipio de San Carlos? Pues diríamos que esa campaña que tenían prevista para meses después de los 500 años de América en el Meta, que incluía, como lo estábamos mencionando hace un rato, hasta la destrucción en tierra de la Fuerza Aérea, porque eso estaba incluido en ese plan, se les desarticuló con eso. Se dieron cuenta de que no eran tan invencibles y que su campaña de 500 años iba a tener, como en efecto tuvo, unos retrocesos y no les permitió cometer todos estos crímenes, porque eso incluía un montón de cosas, asaltos a poblados, destrucción de la infraestructura, para demostrar que la coordinadora guerrillera iba a cambiar el país. También, pues, por esa época, como sabemos, ocurrió el asesinato de Argelino Durán Quintero y eso les desarticuló ese posicionamiento político. Entonces, ni en lo armado ni en lo político pudieron concretar esa campaña que la siguieron buscando llevarla a cabo, pero por lo menos en esa región se les desbarató muchísimo, porque de ahí hubo desertores, hubo necesidad de que el mono Jojoy recogiera a la gente y le hiciera una reevaluación. La cuadrilla 31, por su parte, fue golpeada también paralelamente. A la 51 también la golpeó la escuela de artillería, como lo veremos en estos días. Entonces, una cosa se sumó con la otra y no fue tan sencillo lo que ellos pensaban, pero naturalmente seguían en su proyecto. Bueno, esto fue un estímulo, como una reacción, como un reto para hacer nuevos ataques terroristas y los hubo en otros municipios del Meta, pero allí en esta región se aplacaron. Se dieron cuenta de que no tenían el control como suponían tenerlo. Y sí, claro, siguieron en la zona porque ellos no la van a abandonar, pero ya era mucho más calmado, mucho más clandestino, no tan frontal y también la población se vio motivada a denunciarlos, que antes les tenía un pavor reverencial. Se consiguió mucha información de inteligencia para las cuadrillas 31 y 39, pues al caer dos cabecillas, como lo vemos por el material decomisado, se encontraron cuadernos, porque en ese tiempo no usaban computadores, y en los cuadernos muchas anotaciones importantes de contactos. Recuerdo que en la prensa para esa época se hizo mucho escándalo que una gasolinera que quedaba frente o muy cerquita a las instalaciones de la séptima brigada era de propiedad de las FARC y estaba relacionada en estos documentos. Fue un golpe psicológico para la coordinadora guerrillera en su conjunto y para las FARC en particular, que osaban de ser la cabeza intocable y la fuerza superior dentro de la coordinadora, y pues en sus autocríticas se dieron cuenta de que no eran tan intocables y que ellos también se morían y que los cabecillas también sufrían golpes de parte de las fuerzas militares. La afectación psicológica al bloque oriental ocasionó que un año después, durante la durante la octava conferencia, el mono Jojoy hubiera llevado ese caso para análisis de los cabecillas
Y así quedó en los documentos de esa conferencia el análisis que se hizo de ese caso, porque era un puntal importante para sitiar a Villavicencio desde el oriente para controlar el narcotráfico, y le salió al revés, y fue un revés, reiterando el término, para el proyecto de lo que tenía el Mono Jojoy con el bloque oriental sobre Villavicencio. El impacto mediático en la población civil de todos los llanos fue grande, porque pues, los llanos están muy acostumbrados desde la época de la violencia tripartidista a este tipo de hechos, y no es novedoso para ellos que hayan enfrentamientos. Pero con la espectacularidad que eso tuvo, pues se diseminó por toda la región y se volvió un caso muy conocido. También hubo estímulo a otras unidades, no solo de la 7ª Brigada, sino del Ejército, de hacer ese tipo de operaciones cazarretenes, y hubo otras operaciones en otras partes del país exitosas, como también hubo unidades que fueron sorprendidas realizando eso por parte de la guerrilla, porque cometieron errores de disciplina o se quedaron mucho tiempo en el mismo sitio y la guerrilla los copaba. Entonces, una guerra en la que va y viene, y un hecho genera consecuencias obvias ahí y en los alrededores. Y finalmente quedó la información decantada y la experiencia para nuevas operaciones contra estas cuadrillas. Estas serían algunas de las consecuencias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Habida cuenta que han transcurrido 30 años de esta audaz incursión terrorista, ¿qué conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral derivan de estos hechos? Pues muy concretamente, en la parte militar quedó demostrado con este suceso que en la guerra normal y en específico en la guerra de guerrillas no hay nada escrito que la flexibilidad del comandante, la flexibilidad mental del comandante para desarrollar cada situación es diferente, que los sucesos por lo general son inesperados, que el entrenamiento es fundamental para que las tropas adecúen los procedimientos en el sitio y su línea de conducta, su reacción sea muy rápida, desarrolle la situación de la mejor manera posible, que la ofensiva tiene que ser permanente, que en el teatro de operaciones de la guerra de guerrillas es como un juego del gato y el ratón, a ver quién maneja mejor los factores de vías de aproximación, terreno, encubrimiento, observatorios, etcétera, que la inteligencia militar es esencial y el trabajo con la población civil para buscar la ubicación de los bandidos es fundamental, pero sobre todo conocer el terreno, el aprovechamiento y tener la elasticidad para maniobrar en cada caso. Son muchas las enseñanzas que salen de esto y que requiere que las tropas estén a toda hora actualizándose. En el campo social nos demuestra que el Estado tiene que hacer una presencia permanente, que no la ha hecho todavía en la manera suficiente, y que por eso las guerrillas forman todos esos núcleos de reclutamiento y de imposición del terror, y que los campesinos, aunque quieren trabajar, aunque quieren desarrollarse, no les queda fácil ni denunciarlos, ni separarse y decir nosotros no estamos con ustedes, porque son objeto de ojerizas y los pueden matar o desterrar de las regiones. Y el Estado tampoco ha hecho nada distinto a la fuerza militar o a descargarlo en los regionales y los locales, y los regionales y los locales lo descargan en el Estado central, y entonces queda como si Tongo le dio a Borondongo, y finalmente se le está dando una solución militar a un problema que necesita soluciones integrales. En la parte política vemos que la corrupción eterna que hay en ese departamento ha hecho que esas zonas, a pesar de su riqueza, a pesar de su potencialidad, sigan siendo zonas olvidadas y tercermundistas al estilo africano, cuando con toda esa riqueza se podía incrementar el turismo y otras fuentes de desarrollo
y otras formas de vida política, social y económica con la cual las personas que no tienen recursos podrían desarrollar empresas agroindustriales muy productivas y muy desarrolladas a la altura del mundo más desarrollado, valga la redundancia, en términos de agroeconomía, agroindustria, agrodesarrollo, agroturismo, como lo existe en los países más avanzados. En el campo geopolítico nos queda clarísimo que la miopía de la dirigencia tanto nacional frente a la importancia geoestratégica de los llanos orientales y la dirigencia regional y local frente al valor geopolítico que tiene una zona como San Carlos de Guaroa frente a lo que es el proyecto de desarrollo de todo el departamento y de la misma ciudad de Villavicencio es aterradora. No se preocupan por eso, están pensando en el gamonal que les ayuda con el manejo de los votos, cómo se acomodan para robar a dos manos en cada periodo y eso ha hecho que se formen distintas violencias y distintos grupos armados en esas zonas. Y finalmente, en el campo moral, pues es una revisión de una responsabilidad compartida de muchos estamentos de esta sociedad que caen en los 4 aspectos anteriormente analizados. Entonces, con este punto, le pasamos la palabra a mi coronel González, que siempre tiene unas anotaciones muy importantes de reflexión en torno a las enseñanzas que deja cada caso, y el de hoy nos deja unas diferentes, a pesar de que fue en la misma época, en el mismo departamento y con los mismos actores. Muchas gracias, mi coronel. Son tantas las lecciones de este caso que evidencian la importancia del recuento histórico y el permanente estudio de los casos emblemáticos, porque las nuevas generaciones pueden aprender de las experiencias del pasado y tener en cuenta detalles que muchas veces no son siempre fáciles de demostrar en la parte académica y en los estudios, sino que tienen que ser lecciones vivenciales, prácticas, funcionales y reales de nuestra propia situación nacional, tanto ideológica como cultural, económica, de territorio, hasta de clima. Entonces, es necesario que haya una permanente academia de recuento y de renovación de estos sucesos, porque de seguro serán lecciones de gran importancia para los nuevos soldados, sus nuevos suboficiales, los nuevos oficiales, que permanentemente, pues por motivo natural, se va produciendo el relevo generacional y que por ello, pues las experiencias del pasado se van perdiendo si no son plasmadas y repetidas y renovadas constantemente en las escuelas y en los cuarteles, en las instalaciones militares y en los entrenamientos constantes. Entonces creo que esta es la lección más importante que nos deja este caso específico del día de hoy, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias. Entonces, mi coronel Alarcón, si tiene algún comentario al respecto.